Abrimos nuestras Biblias al libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente los primeros dos versículos. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Como vimos la semana pasada, Daniel capítulo 1 es la historia de dos dioses. Por un lado estaban los dioses de Babilonia, primeramente el dios Marduk o Merodach, que era el dios al que le era devoto Nabucodonosor. En segundo lugar estaba el mismo Nabucodonosor, quien, como veremos en el capítulo 3, creía ser él mismo un dios. Pero por otro lado estaba el Dios de Daniel. Y cuando todo parecía señalar que los dioses babilonios eran más poderosos que Jehová, Daniel quiere dejar claro en este capítulo cuál era la verdadera realidad. Y lo hizo dejando claro lo que realmente había sucedido en el año 605 a.C. No fue que Nabucodonosor tenía realmente algún poder. No fue tampoco que Babilonia y sus dioses habían derrotado a Judá y a su Dios. Lo que realmente había sucedido es que Adonai, el Dios soberano del universo, el Dios de Judá, le había dado a Nabucodonosor y a su pueblo la autoridad para sitiar Jerusalén y llevarse cautivo a Joacim, el rey de Judá, y sus tesoros. Desde el puro inicio, Daniel quiere dejar claro quién es el Dios verdadero. Lo que el profeta afirma es que el único al quien obedecen las cosas, el único que hace lo que quiere, el único soberano es su Dios, el Dios de Israel. Solo Él es Adonai, dice Daniel, y por lo tanto, fuera de Él no hay otro Dios. Y porque Él es soberano fue por lo que Él cumplió la palabra que le había hablado a su pueblo muchos años antes. Lo que le estaba pasando a Judá, como vimos la semana pasada, Dios ya se los había anunciado. Fue por su pecado, por su rebelión en contra del pacto que ellos mismos habían hecho con Dios en el monte Sinaí, lo que había traído ahora el castigo divino sobre ellos, representado en la persona de Nabucodonosor y en el reino de Babilonia. Fue Dios entonces quien, como el soberano del universo, entregó a Judá a Nabucodonosor en fidelidad a sí mismo y su palabra. Pero Daniel capítulo 1 es también la historia de dos reinos. Y eso es lo que Daniel nos empieza a mostrar en el versículo 2. Es interesante que Daniel menciona que Nabucodonosor tomó al rey Joacim y sus tesoros y los trajo, dice en el versículo 2, a tierra de Sinar. Sinar, si recordamos bien, es mencionada en el libro de Génesis. Y el detalle que nos brinda Daniel es importante porque es ahí, según Génesis 11, en Sinar, en donde se fundó Babel. Aquel lugar en donde los hombres levantaron aquella torre para celebrar su gloria en lugar de la gloria del Creador. Sinar representa todo aquello que se opone a Dios. Eso es lo que Babilonia representa. En las Escrituras, todos esos nombres, Sinar, Babel, Babilonia, son sinónimos para representar al reino de este mundo. Al mundo que está siendo liderado por Satanás en contra de Dios y su pueblo. Eso es lo que representa Sinar, Babilonia. Y a eso es lo que Daniel está apuntando aquí. Y totalmente opuesto a ese reino terrenal está Jerusalén, el monte de Dios, que representa, como vimos en nuestro estudio de Apocalipsis, al reino de Dios, su pueblo, la iglesia. Son dos reinos totalmente opuestos el uno al otro.
Y es la lucha entre estos dos reinos, Babilonia y Jerusalén, el mundo y la iglesia, lo que vamos a estar viendo en el resto del capítulo 1. Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El sermón entonces lo vamos a estar dividiendo en 3 puntos. Primero veremos la manera de actuar del mundo hacia el cristiano. Segundo, vamos a ver la manera de actuar del cristiano hacia el mundo. Y finalmente veremos la manera de actuar de Dios hacia el cristiano y hacia el mundo. Veamos entonces el primer punto del sermón. La manera de actuar del mundo hacia el cristiano. Leamos los versículos 3 al 7. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En su deseo por destruir a Joacim y su reino, pero sobre todo en su deseo por edificar y fortalecer el suyo, Nabucodonosor le hace una petición muy interesante al jefe de sus eunucos. Los eunucos eran probablemente hombres que eran castrados, siervos, esclavos que eran castrados para cuidar a las esposas del rey. Y digo que la petición es interesante porque lo que nos dice Daniel es que la petición de Nabucodonosor es que Aspenaz le traiga jóvenes específicamente de los hijos de Israel. Sabemos por lo que leeremos en el versículo 15 que el rey estaba preparando a otros jóvenes, quizás de otros de los pueblos que él había conquistado. Pero es interesante que el rey de Babilonia solicite específicamente jóvenes que pertenecen al pueblo de Dios. De nuevo, lo que debemos tener claro en todo este pasaje es que detrás de esta petición está esa lucha entre esos dos reinos. El reino de este mundo y el reino de Dios. El deseo de este mundo por destruir al pueblo de Dios. Ahora notemos las características que debían cumplir estos jóvenes. Primero dice, debían ser del linaje de los príncipes. Es decir, Aspenaz debía buscar jóvenes de sangre real, descendientes de la realeza de Israel. Recordemos que esto fue lo que leímos la semana pasada, que el Señor le profetizó al rey Ezequías, cuando él decidió poner su confianza en un pueblo pagano y no en el Señor. Y Dios le dijo, de tus hijos que saldrán de ti, en Isaías 39, y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, esto no quiere decir que Daniel y sus 3 amigos hayan sido castrados. Esto lo podemos suponer porque en el versículo 4 vamos a ver que se dice que estos hombres no deben tener ningún defecto físico. Lo que estaba pasando es que la profecía de Dios por medio del profeta Isaías al rey Ezequías se estaba cumpliendo aquí, en Daniel, en estos 3 amigos suyos también, en esa petición del rey Nabucodonosor. Segundo, debían ser muchachos. Ese término hebreo en el original literalmente quiere decir niños. Los académicos se han dado cuenta que los babilonios, al igual que los persas, tomaban a los jóvenes desde los 15 años para entrenarlos, para enseñarles la cultura babilonia. Esto quiere decir que Daniel y sus 3 amigos fueron llevados quizás para ser entrenados siendo adolescentes. Imagínense lo que pudo haber sido para ellos estar en ese lugar. La idea era tomarlo cuando sus mentes eran aún maleables. Tercero, debían ser jóvenes sin defectos físicos. Sabemos que Daniel se está refiriendo a defectos físicos porque el mismo término hebreo que él usa aquí en el versículo 4 es el que usó Moisés en Levítico 21.
cuando escribió acerca de los requisitos que Dios pedía de los sacerdotes. En Levítico 21, 17 al 20 dice: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, es el mismo término, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Los jóvenes entonces que debían escoger a Aspenaz no debían tener tacha alguna en sus cuerpos. Cuarto, debían ser de buen parecer, o sea, debían ser guapos. Para servir en el palacio del rey deben ser de hermoso parecer, hermosos a la vista. Quinto, debían ser enseñados en toda sabiduría. Literalmente debían ser inteligentes, chispas. El término hebreo literalmente significa ser prudentes. Es decir, estos jóvenes deben tener la capacidad intelectual para aprender y discernir con rapidez. Sexto, también debe buscar jóvenes sabios en ciencia. La idea en el original es probablemente que estos jóvenes debían tener la capacidad intelectual para adquirir cualquier tipo de conocimiento. Séptimo, también deben ser de buen entendimiento, o sea, literalmente con la capacidad de comprender fácilmente. No personas que tenemos que repetir las cosas una y otra vez, no, inmediatamente lo captan. Octavo, todo esto era necesario porque ellos iban a tener un rol importante en Babilonia. Todas esas características intelectuales los iban a hacer ellos aptos o idóneos para estar en el palacio del rey. En otras palabras, estas cualidades eran necesarias para que ellos sirvieran al rey de Babilonia. Es decir, todo el punto de esta petición que Nabucodonosor le hace a Aspenaz era babilonizar a los hijos de Israel. La conquista militar no era suficiente para Nabucodonosor. El tenerlos como sus esclavos no era suficiente para él. Nabucodonosor debía hacer que los ciudadanos de Jerusalén vivieran y pensaran como los ciudadanos de Babilonia. Ahora notemos cuál fue el plan de Nabucodonosor para babilonizar a Daniel y a sus amigos. ¿Qué es lo que primero hace? Bueno, primero los aísla. No solo los separa de sus demás hermanos israelitas o judíos, sino que separándolos de ellos, los separa también de la adoración pública a Jehová. Los separa de la enseñanza de la palabra de Dios que quizás ancianos en Israel que fueron también llevados por Nabucodonosor les pudieron haber enseñado a ellos. Pero también los separa de la comunión y la sabiduría del pueblo de Dios. Los aísla. Segundo, los quiere adoctrinar. El propósito al buscar jóvenes israelitas con esas cualidades intelectuales y físicas era, según lo que leemos en el versículo 4, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y en sí esto no era malo. Adquirir conocimiento no es malo, inclusive el conocimiento pagano, eso no es malo. El problema con esto no era que el deseo de Nabucodonosor no era algo meramente académico, ese era el problema. Nabucodonosor no es que quiere enseñarles a ellos simplemente lo que ellos creían o lo que ellos conocían. Su deseo era adoctrinar a estos judíos para que llegaran a pensar como babilonios en lugar de como israelitas. Ese es su deseo. Babilonia era en ese entonces el centro mundial de aprendizaje. Daniel y sus amigos iban a ser adoctrinados con textos de matemática, de economía, de historia, documentos legales, pero sobre todas las cosas, textos religiosos. Ellos iban a aprender sobre las deidades paganas de Babilonia, sobre sus rituales. Los babilonios, por ejemplo, practicaban la astrología, cosa que Daniel y sus amigos tenían que aprender. La hepatoscopía, el estudio de los órganos de los animales como adivinación.
los ritos de purificación, sacrificios, encantamientos, exorcismos, magia. Todo eso iba a aprender Daniel y estos 3 amigos. Todo eso sería en lo que Daniel iba a ser adoctrinado. Él iba a leer más de Babilonia que del pueblo de Dios y de su Dios. Tercero, la babilonización de Daniel y sus amigos incluiría también el compromiso espiritual. Notemos lo que dice el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. No vino, del vino que él bebía. Como veremos en un momento, el problema para Daniel con esto podía ser que él fuera a sentirse contaminado comiendo comida que era prohibida para los israelitas comer. Eso quizás pudo haber sido el peligro para Daniel. Recordemos que Dios le había dado toda una lista de animales inmundos que le eran prohibidos a Israel comer. Pero muy probablemente, por la manera en la que escribe Daniel aquí, el deseo de Nabucodonosor con esta comida era seducirlos para que desearan los placeres de ser un babilonio. Vean qué bien comen los babilonios. Vean qué bien nos trata el rey. Esa quizá era probablemente, por la manera en la que escribe Daniel aquí, la intención de Nabucodonosor con esta comida. Decirles, si ustedes están conmigo, van a vivir como reyes. Como escribió Sinclair Ferguson, ninguna mención se hace de Daniel siendo confrontado con una apologética sobre la teología de Babilonia o con argumentos intelectuales en contra de la fe del Antiguo Testamento. El ataque era mucho más sutil que eso y por lo tanto potencialmente más letal. Alguien en el palacio de Nabucodonosor conocía suficiente sobre el corazón humano para saber que la mayoría de los hombres tienen su precio y que los buenos tiempos, el confort, la autoestima y una posición en la sociedad son usualmente suficientes para comprar un alma. Con ese propósito era que Nabucodonosor estaba proveyéndole a Daniel y a sus 3 amigos las delicias de la comida de Babilonia. Vean qué bueno es servirme a mí y a Babilonia. Coman. Cuarto, Nabucodonosor planeaba también confundirlos. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El propósito de Nabucodonosor era borrar de la mente todo aquello que les recordara a estos 4 judíos su origen y su destino. ¿Cómo? Cambiándoles el nombre. Daniel y Misael tienen en sus nombres el término hebreo El, que es el nombre de Dios. Elohim, por ejemplo. Daniel, Misael. Ananías y Azarías tienen el término Yah, o Ja, como leemos en nuestras Biblias, que es el nombre Jehová. Sus nombres contienen el recordatorio de lo que ellos eran. Ellos eran parte del pueblo de Dios. Ellos le pertenecían al Señor. Eso era lo que sus nombres daban a entender. Daniel, por ejemplo, significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová lleno de gracia. Misael significa ¿quién como Dios? Y Azarías significa Jehová ha socorrido. Bueno, eso era lo que Nabucodonosor quería borrar de sus mentes. Y la manera de hacerlo era cambiando sus nombres. A Daniel le puso Belsasar, que significa Bel, que era uno de los dioses paganos babilonios. Bel protege su vida. A Ananías le puso Sadrach, que significa el mandamiento de Akú, otro de los dioses paganos babilonios. A Misael Mesac, que significa ¿quién como Akú? Y finalmente a Azarías le puso Abednego, que significa siervo de Nebo o de Nabú. Nabú era el dios al que le era devoto el padre de
Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, por eso le puso Nabucodonosor, porque él le servía al dios Nabú, según él. Lo que Nabucodonosor pretendía era que al escuchar esos nombres una y otra vez, Belsasar, ven aquí, Sadrach, ven aquí, ellos se sintieran babilonios en lugar de israelitas. Ese era el propósito. Que pensaran que eran más ciudadanos de Babel que de Jerusalén. Sin embargo, como veremos en nuestro estudio del libro, Daniel nunca olvidó quién era. En Daniel capítulo 4, en Daniel capítulo 5, en Daniel capítulo 6, el mismo Nabucodonosor le dice Daniel, porque Daniel no aceptó ese nombre. Él retuvo su nombre, hasta el mismo Nabucodonosor le llamó así. ¿A quién nos recuerda esta historia? A José, un joven hermoso que fue llevado por Dios, igual que Daniel, a Egipto, hasta que fue puesto por segundo al mando de todo el imperio egipcio. Y el faraón, siendo usado por Satanás, tratando de cambiar la identidad de José, no solo le cambia el nombre, sino que le da una esposa egipcia, le da vestimenta egipcia. Pero lo que vemos es que José nunca olvidó quién era. ¿Cómo lo sabemos? Porque a sus dos hijos le ponen nombres hebreos. Yo sé quién soy, yo sé a quién sirvo. Y cuando iban a salir el pueblo, ¿qué le dijo José a sus hermanos? Saquen mis huesos de aquí. El aislamiento, el adoctrinamiento, la seducción y la confusión fueron las armas que Nabucodonosor utilizó por 3 años para intentar babilonizar a Daniel y a sus amigos. Y son las mismas armas que usa Satanás y el mundo para mundanalizar a los cristianos el día de hoy, mis hermanos. Es por eso que es tan importante que nosotros aprendamos, como hizo Daniel, que estas son las estrategias del enemigo para traer al mundo la vida del creyente y de la iglesia. Porque el deseo de Satanás, más que la persecución física, es seducirnos con el mundo y sus cosas. Su deseo es babilonizar a los discípulos de Cristo. Eso es lo que Satanás quiere. Ese es el punto del mundo. Nos aísla, usa el aislamiento. Por ejemplo, el aislamiento de la iglesia local, de la comunidad de los creyentes. Usa los suyos para invitarnos a un cumpleaños o a un paseo o a jugar fútbol un domingo para que no estemos en la iglesia escuchando la palabra de Dios, sirviendo a los hermanos, adorando a nuestro Dios. Y la otra semana vuelve a hacer lo mismo y después la otra semana hasta que nos separa de la comunión con Dios. Nos aísla. Así es como actúa el mundo, mis hermanos. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento para entender cuando alguien me está invitando a mí a pecar contra Dios. No puede ser que seamos tan ingenuos. Tenemos que entender cuáles son las estrategias del enemigo. Nos quiere separar de la adoración a Dios, de su pueblo. También nos adoctrina. La televisión, la radio, el cine, internet, las redes sociales están llenas de la sabiduría del mundo. Por medio de esto, Satanás le quiere enseñar a los creyentes a pensar en la política de la manera en la que el mundo piensa en la política. A pensar en la música como el mundo piensa en la música. A pensar en el sexo como el mundo piensa en el sexo. A que los hombres vean a las mujeres como el mundo ve a las mujeres. A que las mujeres vean a los hombres como el mundo, las mujeres del mundo ven a los hombres. Para que los cristianos vean el matrimonio como el mundo piensa en el matrimonio. Como algo que no es deseable para mí. Como algo aburrido que me va a atar. Que me va a impedir mi vida de placeres. Para ver a los hijos como el mundo ve a los hijos. Como un impedimento para mi vida, como un impedimento para nosotros como matrimonio de disfrutar nuestro dinero, de viajar por el mundo.
no verlo como Dios lo dice, que son un regalo del Señor. La televisión, el cine, la radio, las redes sociales están repletas de la doctrina religiosa del mundo. Satanás la usa para enseñar a los cristianos esa religión mundana. Muchos piensan que el mundo secular es ateo. No se engañen. Todos los hombres son seres religiosos. Todos adoramos algo. Y el Dios del mundo es el yo. Es a Él al que el mundo sirve. Viven para sí mismos, no para el Dios que los creó. Y eso es lo que el mundo quiere que los cristianos adoremos también. Que vivamos para el yo en lugar de vivir para el Dios que nosotros decimos nos salvó de la condenación. ¿Cuál es el propósito de Satanás y del mundo al hacer esto? Que nosotros olvidemos que somos cristianos. Que olvidemos que nosotros le pertenecemos a Dios. Que Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Y que por lo tanto somos suyos. Y no nuestros. Ni del mundo. Eso es lo que el mundo quiere que olvidemos. El mundo también nos seduce con las cosas del mundo. Su deseo es que vivamos nuestras vidas, que pensemos, que deseemos, que luchemos por obtener las cosas de este mundo. Que busquemos las bendiciones en vez del Creador. La televisión, el cine, la publicidad están repletas de cosas que tienen el propósito de seducir a los hombres y a los cristianos para que se sientan cómodos con y en el mundo. Para que no vivamos como si nosotros tuviéramos una patria que está en los cielos a la cual debemos correr. Lo mismo que quiso hacerle a Daniel. El deseo es que nosotros anhelemos Babilonia en lugar de nuestra patria celestial. Esa es la estrategia del mundo hacia el cristiano. Ahora, ¿cuál es la manera de actuar del cristiano hacia el mundo? Versículos 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Nabucodonosor podía aislarlos del resto del pueblo. Él podía obligarlos a estudiar las letras y la lengua de los caldeos. Inclusive podía cambiarles los nombres. Pero Daniel no estaba dispuesto a dejarse babilonizar. Y notemos que esto es claro en lo que le dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese término que se traduce como propuso implica en el original una resolución, una determinación para hacer algo. Implica, como escribió Goldingay, un comentarista, la decisión de pararse firme cuando otros no lo desean. En el caso de Daniel, él había determinado no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. El asunto aquí, como les decía, no era simplemente que la comida del rey era inmunda para los israelitas.
No se trataba de que Daniel estuviera preocupado de que la comida hubiera podido ser ofrecida a los dioses paganos, babilonios. Porque lo más probable es que las legumbres y el vino también hubieran sido ofrecidas. Y Daniel pide legumbres y vino. Si hubiera algo intrínsecamente malo con la comida, entonces Daniel debió haberse abstenido de toda comida de los babilonios. Pero eso no fue lo que sucedió. Daniel tampoco estaba instaurando la dieta piadosa para los creyentes, como quieren argumentar un montón de libros. Busquen ahí la dieta de Daniel. Hombres que tergiversan la palabra de Dios para vender libros y hacerse millonarios, porque demuestran que su corazón está en este mundo, cuando usted puede torcer la palabra de Dios así. La clave para entender la determinación de Daniel está en el versículo 5. Como dijimos, lo que Nabucodonosor quería era seducirlos. Su deseo era mostrarles lo bueno que podía ser para ellos ser babilonios. Estar bajo el cuidado y la dependencia del rey. ¡Qué bueno sería para ustedes! Aceptar esa comida hubiera sido para Daniel aceptar que él dependía de Nabucodonosor y no de Dios. El mismo pecado que cometió Ezequías y que trajo todo este castigo a Israel o a Judá. Daniel, por lo tanto, determinó, él se propuso en su corazón evitar cualquier tipo de asimilación, de babilonización. Lo que él hace es negarse a ser babilonizado, mis hermanos. Él supo lo importante que era ese momento específico en su vida. Él no pensó comer y beber, ¿qué importa eso? ¿Qué importa un buen pedazo de chuleta o de carne? ¿Qué importa ese vino tan caro? Él tampoco pensó que como Dios nos trajo aquí, ahora yo no le voy a obedecer. Todo lo contrario. En lugar de dejarse babilonizar, Daniel determinó preservar su identidad y honrar a su Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, primero le pide a Aspenaz que no lo obligue a comer la comida del rey. ¿Qué leemos? Bueno, leemos por segunda vez que Dios puso, dice ahí, ¿verdad? Literalmente Dios entregó en gracia a Daniel delante de Aspenaz. Segunda vez que leemos ese término Natán en el original. Es Dios quien le da gracia a Daniel a los ojos de Aspenaz. Aspenaz sabe que Nabucodonosor es un hombre cruel. Lo vamos a ver en el capítulo 2, cuando manda a matar a todos los magos de su reino, porque no le supieron revelar un sueño que tuvo. Él era un hombre cruel. Y sabiendo que era así, Aspenaz le asevera a Daniel que si él no les da comida, cuando Nabucodonosor los viera todos desnutridos, le iba a cortar la cabeza. Daniel entonces, ¿qué hace? Va y busca a Melzar, que era quien Aspenaz había puesto para que los cuidara a ellos 4 específicamente. Y le propone lo siguiente: por 10 días no nos dé lo que nos manda el rey, denos legumbres y agua, nada más. Y al final de los 10 días, compare nuestro estado de salud con el de los otros jóvenes que sí están comiendo lo que el rey les manda. Los otros que están siendo babilonizados por Nabucodonosor. A Melzar le parece bien la propuesta. Por 10 días les da legumbres y agua. Y obviamente Daniel está determinado a no contaminarse, a no dejarse babilonizar, ni a dejarse engañar pensando que él dependía de Nabucodonosor. Él sabía quién era su Dios. Y él sabía que Dios se agrada con la obediencia de su pueblo. Dios se agrada y bendice a aquel que quiere honrarle a Él. Él sabe eso. ¿Y qué pasó? Bueno, al final de los 10 días, Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban mejor nutridos que todos los demás. Y así Melsac entonces les
sigue dando a Daniel y a sus amigos legumbres y agua por 3 años. Daniel entonces no recibiría aquella seducción que Nabucodonosor quería traer a su vida. No voy a caer en esa tentación. Y Dios lo bendijo. Y esta es la misma manera en la que debe actuar el cristiano hacia el mundo. En nosotros no debe haber ningún deseo por el mundo y sus cosas. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Nuestro deber es discernir la manera en la que actúa el mundo, discernir sus propósitos hacia nosotros, sus deseos para con nosotros los creyentes, y entonces determinar no contaminarnos, no dejarnos mundanalizar. Esa es la manera en la que debe actuar el cristiano hacia el mundo. Aunque el mundo le parezca insignificante que nosotros un domingo no asistamos a la iglesia por ir a celebrar un cumpleaños, el cristiano entiende que su deber es honrar a aquel Dios que lo salvó del mundo. Y entonces el cristiano propone en su corazón santificar el día de reposo cristiano para adorar a su Dios. Por ejemplo, niños, aunque al mundo le parezca insignificante, nosotros podamos sacar un billete de la cartera de mamá sin que ella se dé cuenta. Y aunque quizás amigos nos puedan instar, decirnos a nosotros, hagan eso. Usted quiere estar con nosotros, haga ese tipo de cosas. El niño que teme a Dios determina en su corazón que eso es robar, que eso no agrada a Dios. Y por lo tanto, prefiere obedecer a Dios y a esos amigos que quieren hacerme pecar contra Dios. En otras palabras, aunque al mundo le parezca insignificante el pecado, el creyente debe estar determinado día con día a vivir una vida de santidad. Cada día, mis hermanos, el Señor nos provee a nosotros oportunidades para proponernos vivir en santidad con cosas pequeñas. Cada día. A veces estoy yo en mi trabajo y un día me encontré un fajo de billetes sobre el locker. Uno de los lockers en donde nos cambiamos nosotros en el trabajo. Dios, eso es una prueba del Señor para mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a honrar? ¿O vas a hacer que nadie te vio según usted? Y va a tomar ese fajo de billetes y se los va a meter a la bolsa. Esa es una prueba del Señor. Y Él nos prueba así todos los días. Esa hoja de más que tomo del trabajo, que no es mía, que yo no la pagué, para usarla en mis cosas. Ese tiempo del trabajo que uso para otras cosas, son pruebas que el Señor nos da. El Señor nos da una hora libre quizás o de más en el trabajo, ya hemos terminado, para probar dónde está nuestra fidelidad. Para probar si nosotros estamos determinados en ese día a vivir una vida de santidad. Estamos pasando canales, vemos algo indebido. Dios nos prueba también. Estamos determinados a vivir con ojos santos. Estamos en redes sociales y yo tengo Instagram y yo no sabía lo inmundo que es Instagram. Tengo Instagram porque según yo era para cosas de mi trabajo privado, pero yo le decía a mi esposa, esto es una vulgaridad. Usted pone ahí, hay una cosa en Instagram, usted puede ver, solo mujeres indecentes es lo que hay. Usted puede estar ahí viendo y de pronto se le va el ojo y peca contra el Señor. El Señor nos trae esas pruebas también. Estamos dispuestos a proponernos en nuestro corazón a vivir cada día en santidad.
a cuidar nuestros ojos, a cuidar nuestro corazón para honrar a nuestro Dios. Aun si estamos a solas, porque nosotros nunca estamos a solas. Dios está con nosotros. Él lo ve todo. Daniel pudo haber dicho, aquí nadie me ve y todos están comiendo lo mismo. ¿Quién de mis hermanos judíos se va a dar cuenta que yo estoy comiendo comiendo esta comidota del rey? Pero él dijo, no, Dios me está viendo. Yo no me voy a contaminar. No me voy a dejar seducir por el mundo. Es lo que él propuso en su corazón. Dios, mis hermanos, nos prepara cada día con esas cosas pequeñas para que cuando vengan las pruebas grandes, mis hermanos, podamos serle fiel a Él también. Si nosotros no le somos fieles en esas cosas pequeñas, cuando venga la prueba grande, ahí es donde vamos a caer. Y terriblemente vamos a caer. Como escribió James Montgomery Boyce, yo puedo estar tentado a decir, obedeceré al Señor más adelante. Mi respuesta a eso es no, usted no lo va a hacer. Ya sea que nuestras pruebas presentes sean personales, privadas, morales, financieras o familiares, si no nos estamos preparando para las batallas de mañana con santidad, hoy no seremos lo espiritualmente fuertes para pararnos firmes para el Señor después. Bueno, eso fue precisamente lo que hizo Daniel. Él determinó vivir santa y piadosamente hoy. Y esa debe ser la manera de actuar del cristiano hacia el mundo. Y finalmente, ¿cómo actúa Dios para con el cristiano y el mundo? Versículos 17 al 21. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Dios entonces, como vimos la semana pasada, no es solo fiel a sí mismo. Dios es también fiel para con su pueblo. Y sus misericordias son nuevas cada día para nosotros los creyentes. Y eso es lo que vemos en estos últimos versículos del capítulo 1. De una manera, Dios recompensó en esta vida la fidelidad de Daniel. Eso no es la regla. Dios no tiene por qué recompensar nuestra obediencia en esta vida. Él nos ha prometido que Él recompensará nuestra obediencia en la vida eterna, con la vida eterna, a los creyentes, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero no siempre recompensa nuestra obediencia en esta vida. En el caso de Daniel, Dios recompensó su obediencia. Y esto lo vemos en esta tercera ocasión en la que Daniel escribe ese verbo dar nuevamente aquí, para referirse a lo que Dios hizo para con ellos. No solo fue Dios quien entregó a Joacim a Nabucodonosor, no solo fue Dios quien entregó a Daniel en gracia para con Aspenaz, sino que también Dios les dio a ellos 4 conocimiento e inteligencia en una mayor medida que todos los sabios de Babilonia. Y a Daniel específicamente, leemos ahí, Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. Y ese don que Dios le dio lo vamos a ver utilizado en el capítulo 2. No solo los guardó durante estos 3 años, sino que los dotó con sabiduría para poder servirle a Él en Babilonia. Eso es lo que Daniel entendía. Yo no estoy sirviendo aquí a Nabucodonosor, yo estoy sirviendo a mi Dios en Babilonia. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que Dios es fiel a su pueblo. Pero vean lo que leemos en el versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro.
¿Por qué razón es tan importante este versículo? ¿Y por qué Daniel hace mención de esto? Bueno, porque aquí vemos lo que le sucede a todo aquel que se opone a Dios. Daniel vivió durante todo el imperio neobabilonio, casi 70 años. Si asumimos que tenía 15 años cuando llegó a Babilonia, probablemente duró un poco más de 85 años. Y durante todos esos años de vida que el Señor le concedió, Daniel vio surgir a Nabucodonosor, pero también lo vio caer. Vio surgir a Evil-Merodach, el hijo de Nabucodonosor, pero también lo vio caer. Vio surgir a Babilonia, pero también la vio caer con Ciro el persa. Porque los reinos del mundo se levantan y caen, pero el reino de Dios permanecerá para siempre, mis hermanos. Eso es lo que el versículo 21 nos está diciendo. Como profetizó Isaías, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué contraste. El reino del mundo caído, Babilonia destruida, pero el reino de Dios permanece para siempre. Babilonia, dijo Davis, el macho de pelo en pecho del mundo ha caído al mausoleo de la historia, mientras que el frágil Daniel, el siervo del Altísimo, está aún en pie 70 años después. Y esta es la pequeña pieza de escatología que Daniel 1 quiere que usted entienda antes de proceder con el resto del libro. Recuerde que los siervos de Dios permanecerán, no así los reinos de este siglo. Los grandes de este mundo y este mismo reino terrenal caerán, pero los creyentes y la iglesia, el pueblo de Dios, vivirán por la eternidad. Es entendible entonces que el libro de Daniel haya sido uno de los libros que atesoraron los judíos de los siglos primero y segundo antes de Cristo. En las cuevas de Qumran, donde se encontraron un montón de vasijas con rollos adentro, uno de los libros más completos era el libro de Daniel. Además, cuando los judíos estaban siendo perseguidos por Antíoco Epifanio, sabemos que los macabeos usaron mucho el libro de Daniel para motivarse a perseverar en medio de la persecución. Además, Josefo, el historiador judío, dice que cuando llegó Alejandro Magno a Jerusalén, ellos le leyeron el libro de Daniel. Y Josefo dice que esa fue la razón por la cual Alejandro Magno no destruyó la ciudad. Por lo que se decía de él ahí, él entendió lo que decía Daniel. Siglos antes. Daniel fue un ejemplo de verdadera fe en medio de la prueba y la adversidad. Es por eso que, como se nos ordena en Hebreos, debemos imitar esa fe nosotros. Pero mucho más importante que eso, nosotros debemos reconocer que Daniel apuntaba a otro judío. Daniel apuntaba al Señor Jesucristo, a quien el Padre envió no a Babilonia, sino aquello a que representaba a Babilonia, a este mundo perverso. Fue ahí a donde Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y aquí en este mundo Él experimentó los ataques y la seducción del mundo con una fuerza que nosotros nunca podríamos entender. Y Satanás le ofreció todo en el mundo para hacerlo desistir de obedecer a su Padre Celestial y comprometer la misión que
Dios el Padre le había encomendado. Pero el Señor Jesús venció a Satanás y perseveró en su obediencia a su Padre. Y nunca cedió y propuso por sobre todas las cosas serle fiel a su Padre e ir a la cruz para morir por los pecados de su pueblo. Es a Él a quien nos apunta Daniel. Con el propósito de ¿qué? De proveernos a nosotros los creyentes la vida eterna. Sacarnos de este mundo, como Él le dijo a sus discípulos en Juan 15, para eso vine. Para sacarlos del mundo malo. Para rescatarlos de la condenación del infierno. Para que tengan vida eterna. Es el Evangelio, mis hermanos, esa verdad de lo que Dios el Padre hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo, lo que nos debe motivar a nosotros cada día para vivir para Él. Es el Evangelio lo que nos debe motivar a nosotros a proponernos en nuestros corazones a vivir vidas de santidad, luchando contra nuestro pecado y contra el mundo. Pensemos en ese pecado insignificante en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para luchar contra él? Ese pecado que al mundo le parece que no es tan malo. ¿Cómo surge una persona en el mundo? ¿O cómo puede surgir una persona en el mundo? Chismeando de aquel otro. Jefe, este hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Cómo es que el cristiano entonces va a chismear? Eso es un pecado. Y nuestro deseo es refrenar entonces nuestra lengua. Hemos propuesto eso en nuestros corazones. Hemos propuesto en nuestros corazones más bien conocer a aquel hermano de tal manera que yo solo pueda decir cosas buenas de él. Esa lujuria, ¿he propuesto yo mortificarla? Sabiendo que eso no honra a Dios, que eso es un pecado abominable delante de los ojos del Señor. Hermano, las redes sociales son muy peligrosas. Decía esto de Instagram, yo no sabía, es una vulgaridad. Necesitamos nosotros Facebook, necesitamos Instagram, necesitamos internet, necesitamos la televisión, necesitamos el cine, necesitamos internet. No. Nosotros necesitamos a Dios. Necesitamos vivir vidas de santidad. ¿Estamos determinados a vivir así? Para los que somos padres, debemos tener claro primero que Daniel capítulo 1 no es una apologética en contra de la educación estatal. O sea, no se nos está diciendo que usted cristiano no puede tener a sus hijos en una escuela pública. No es lo que Daniel está diciendo. Lo que sí nos provee este capítulo es el entendimiento nosotros los padres de lo que el mundo desea hacer con nuestros hijos. Su deseo es mundanalizarlos, adoctrinarlos con esa doctrina del mundo. Los niños pueden ser niñas, las niñas pueden ser niños. El sexo debe ser disfrutado por todos. La evolución. Niños, el mundo quiere hacerlos a ustedes como el mundo, que piensen como el mundo, que vivan como el mundo, que deseen lo que el mundo desea. ¿Y cuántos padres cristianos han fallado en cuidar el alma de sus hijos, permitiendo que el mundo haga esto con ellos? ¿Cuántos de esos hijos crecen y terminan cuando son ya grandes
adultos, dejando la iglesia, dejando el cristianismo, dejando todo lo que ellos, en lo que ellos fueron o crecieron en la iglesia, porque sus padres nunca se preocuparon por lo que el mundo les estaba enseñando y contrarrestarlo con la palabra de Dios. ¿Cuántos padres saben que sus hijos o los llevan a sus hijos a la iglesia 2 horas cada domingo por semana y permiten que sus hijos estén adoctrinados más de 40 horas el resto de la semana? Hermanos, Dios nos ha hecho responsables a nosotros, padres, de las almas de nuestros hijos. Cuidémoslos. Amémosles enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles el evangelio, enseñándoles lo que ellos necesitan. Cuán urgente es esa necesidad que ellos tienen de ser reconciliados con Dios. Y prediquémosles el evangelio todos los días de su vida. No seamos irresponsables. No dejemos que el mundo les meta cosas. Contrarrestemos esas cosas con la palabra de Dios, con la verdad que Dios nos ha dejado. Hermanos, ahora cantábamos: Cristo fiel te quiero ser. Que eso sea, mis hermanos, lo que esté en nuestros corazones, que ese sea nuestro deseo, que nosotros nos propongamos vivir así el resto de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado hoy en este capítulo 1 de Daniel. Oh Señor, te pedimos perdón por nuestra debilidad, por nuestra cobardía, por nuestra negligencia. Te pedimos perdón, Señor, por tantas veces habernos dejado seducir por el mundo. Pero sabemos que en ti hay esperanza y que tu gracia y tu misericordia están día con día dispuestas para nosotros, tu pueblo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo aumente nuestra fe para entender, Señor, tu grandeza, para entender, Señor, lo deseable que es Cristo y vivir vidas de santidad. Honrarte a ti por sobre todas las cosas. Y que entonces proveas para nosotros no solo la disposición, sino el poder para vivir así. Y Señor, te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos que los guardes de esos ataques del mundo y de Satanás, que quieren seducirlos, que quieren engañarlos. Haznos responsables a nosotros, sus padres, para que podamos ser fieles en nuestros devocionales, en nuestra instrucción de ellos y en la evangelización que nosotros debemos hacer en nuestros hogares. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.